Gracias. Te aparece a ti también Connecting, ¿verdad? Sí. Hola a todos, bienvenidos. Espero que hayan disfrutado el espacio de networking. Es una plataforma nueva que estamos pues tratando de innovar para ustedes y para que tengan pues más look and feel de como si estuviéramos presencialmente con ustedes en EGADE, en una conferencia, ¿verdad? Entonces, bueno, pues espero que lo hayan disfrutado, que hayan conocido a alguien nuevo o que hayan reencontrado con un antiguo compañero de clases o colega. Pues con mucho gusto les doy la bienvenida el día de hoy a nuestra conferencia magistral y que aquí tengo a nuestro conferencista Ángel Fonseca, CEO de Potential Group, y que ya ha estado colaborando también con nosotros en otros proyectos, como anteriormente la reunión anual de egresados que tuvimos en Santa Fe ya el año pasado, que rapidísimo se pasa el tiempo. Pues bueno, en nombre de GADE Business School le agradecemos muchísimo su tiempo y les damos la bienvenida. Esperamos que disfruten mucho esta conferencia. Para arrancar oficialmente, con mucho gusto les presento a Ángel Fonseca. Él es un buscador inalcanzable de la innovación. Ángel fundó Neurona Digital, el primer centro de conocimiento de marketing digital en México. Media Science, agencia líder de marketing digital. Y Fibonacci, espero que lo haya dicho correctamente, si no al rato Ángel me corrige, firma consultora en seguridad cibernética. Y también Ángel es cofundador oigan, todos los nombres son un poco así, DigiBrain, firma estratega en mercadotecnia digital con sede en Los Ángeles. En su destacada carrera, Ángel ha sido consultor de estrategia digital para más de 200 empresas y políticos. Ha capacitado a los principales ejecutivos en empresas como Kellogg, Televisa, Forbes, Johnson Nutrition y a más de 300 políticos y funcionarios de gobierno. Su experiencia ejecutiva incluye compañías en medios líderes como Microsoft, Televisa, Digital, De Remate y Terra Networks. Con esto le doy la bienvenida. Bienvenido, Ángel. La conferencia es tuya. Muchas gracias a EGADE y bueno, muchas gracias a María por todo tu apoyo y a todo el equipo. Pues miren, yo voy a buscar compartir algo muy útil para ustedes. Al final sé que no les sobra el tiempo y también sé que estás sentado, ¿no? Entonces es fácil de repente desesperarse. Hoy quiero compartirte una conferencia que he ido perfeccionando. Afortunadamente nunca doy la misma. 100% igual, digo, sería muy aburrido, y la voy perfeccionando porque justo lo que quiero provocar es que podamos tener como empresarios, como profesionistas, un optimismo basado en la realidad, ¿no? Al final, yo estoy convencido que el mayor virus al que nos enfrentamos no es el COVID, es el miedo, y muchos de nosotros no tenemos la capacidad desarrollada de observar nuestro miedo y de optimizar este contexto para salir adelante. Yo creo que al final es un punto de inflexión, nos ha llevado a conectar más con nosotros mismos, a disfrutar nuestras casas, a disfrutar a nuestra familia, también desesperarnos de repente con los hijos, pero sin duda la economía sigue, no tiene el mismo tamaño que tenía antes, pero lo más interesante es ver en qué forma cambió y cómo nosotros podemos mantenernos vigentes. Entonces, muy brevemente, yo estoy especializado en transformación digital. Es solo un slide donde digo de dónde vengo y me he ido especializando desde el ángulo de educación, de estrategia, de comunicación, de ciberseguridad y ahora he hecho bastantes cosas de bioseguridad, lo cual me llevó a realmente llenarme de conocimiento para perder miedo, ¿no? Miedo que al final, el miedo paraliza, lo vamos a ver un poquito más adelante. Es interesante, pero hoy tenemos que cambiar. Para hablar de transformación, tenemos que cambiar a 3 niveles. Tenemos que cambiar a nivel mentalidad, a nivel habilidades. Ahorita hay muchas habilidades nuevas que ya existían, nada más que tienen nombres un poquito más atractivos, ¿no? Ahora, antes eran ventas consultivas, ahora se llama social selling, ¿no? Y tenemos un sinfín de herramientas para ser más eficientes. Sin embargo, pensaríamos que la forma de ser eficiente ante la era digital, el tema del COVID, es empezar la transformación desde las herramientas. Y no, ¿sabes?
en realidad lo más difícil es, y lo más importante es trabajar desde el mindset. ¿Por qué? Porque aprender a pensar también es tecnología, no solamente iOS o Google o Facebook. Entonces, hay un contexto muy interesante. Ese contexto es que, si te fijas ahora, en realidad la ignorancia es una decisión voluntaria. Y la mayoría de las cosas que no sabemos es porque no nos había llamado la atención lo suficiente o por no tener la curiosidad suficiente. Lo segundo es que nos acostumbramos, antes del COVID, y yo creo que ahora muchos de nosotros estamos trabajando incluso más, nos acostumbramos a confundir que lo urgente es igual a lo importante. Y en realidad, si te fijas, y si se fijan, cuando todo urge no hay estrategia. Y cuando todo urge no podemos pensar, solo reaccionar. ¿Qué porcentaje de tu trabajo antes de la pandemia era urgente? ¿Y qué porcentaje ahora en la pandemia de tu trabajo es urgente? Yo te aseguro que te has dado cuenta que puedes profundizar, ser más eficiente que antes en muchas cosas, pero también tenemos mucho trabajo. Y en realidad, pues es muy difícil hoy asumir un rol de expertise, ¿no? ¿Y por qué hablo de expertos ignorantes? Está demostrado que una de las grandes amenazas de las empresas a nivel alta dirección es aquel experto estático que cree en la idea del hilo negro, que monopoliza la información y la comparte a cuentagotas. Y déjame decirte algo desde el aspecto neurocientífico. Yo no soy neurocientífico, pero soy aficionado. De hecho, mi libro va a salir de ese tema, de Neuroscience for Dummies, de alguna forma. El experto, cuando llega un problema nuevo o un contexto nuevo, como tiene tantos logros y tanto ego, ¿no? En vez de buscar una solución nueva a un problema nuevo, buscan bonar soluciones antiguas a problemas nuevos. Y en realidad eso es muy, muy peligroso. Ante este contexto en el que estamos, ¿quiénes de nosotros habíamos estado en una pandemia que durara tanto tiempo? Ninguno de nosotros. Entonces, estamos en el contexto idóneo para reinventarnos, replantearnos, y no solamente aprender rápido, ¿saben? Desaprender rápido. Muchos de nosotros somos rápidos para aprender, pero para divorciarte de una forma de pensar que has enseñado, has defendido, has compartido, híjole, qué difícil es. Entonces, la transformación digital, el concepto, ¿sabes? Si tú has escuchado el concepto, pero luego la gente habla del concepto y no te dice lo que es. En esencia es madurez para vivir a la altura de lo que está sucediendo. La transformación digital lo que plantea es, si estás ante un reto así, pues no reaccionar o sobre reaccionar, ¿no? O sea, por no decir drama. Pero también si estás ante un reto grande, no subreaccionar, que en muchos de los casos eso sucede. Nos confiamos, no va a pasar nada. En realidad tenemos que ser un radar que está sensible, constantemente viendo lo que va a suceder para adaptarnos. Ahora, eso implica un esfuerzo sostenido. Y esta caricatura me gusta, ¿no? Muchos de nosotros postergamos la transformación digital, pensábamos que solo era tener Facebook y WhatsApp for Business y un CRM de ventas, y en realidad, pues implicaba un esfuerzo más fuerte, principalmente empezando por el mindset, que es lo más difícil, ¿no? Entonces, las empresas que están saliendo adelante tienen algunas características de las que te voy a compartir hoy. Sin duda, 3M está de moda, ¿no? Todos tenemos un amigo que vende mascarillas. Zoom creció de forma exponencial, salió la noticia de que vale más que todas las aerolíneas del mundo juntas. Claro, es una burbuja, ¿no? Amazon, en Estados Unidos, por ejemplo, Amazon ya logró convertirse en una marca patriótica, porque el americano ve a Amazon como la marca que me ayuda a quedarme en casa y me protege. Es más, yo he conocido americanos, parte de mi familia es americana, que me dicen, es que amaría trabajar en Amazon para ayudar a mi país. Y dices, wow, ¿no? O sea, qué patriotismo, ¿no? Microsoft, obviamente, en plataformas como Google y Facebook, y el papel de baño. Digo, seguramente te ha pasado. De hecho, hay todo un estudio neurocientífico de por qué la gente compra papel de baño. Pero marcas como Mercado Libre, incluso cambiando su logotipo e empoderando a la gente al comercio electrónico. Entonces, el responsable de la transformación digital, pues me encantaría decir que el CEO o el de tecnología en realidad fue el señor COVID. Por eso no tiene mucho mérito los cambios de hábitos digitalizados que ahora tenemos. ¿Por qué? Porque no tenías de otra. La pregunta es, ¿cuánto tiempo perdiste en tu vida? Valet parkings, tráfico, energía, en tener reuniones presenciales cuando pudiste haberlas tenido a distancia. Y ojo,
Esto podíamos haberlo hecho desde antes. Entonces se plantea que más o menos el tema de la pandemia aceleró la transformación digital de 3 a 5 años. Seguramente esto ya lo habías escuchado, ¿no? De hecho, aquí está la fuente y les voy a compartir la presentación. Entonces, aceleró y nos vamos a digitalizar mucho más y se cambian muchos escenarios, ¿no? Antes pensábamos que solamente los millennials compraban comida a domicilio en Uber Eats o en Rappi. Pues ahora todos estamos comprando eso. Pensábamos que herramientas como Zoom solo eran para adultos y ahora los niños lo dominan para las clases, ¿no? Entonces, hay que entender que ante esta nueva normalidad, que de normal no tiene nada, no puede ser la misma persona que antes. Y el cambio implica un cambio de forma, ¿sí? Pero también de fondo. Y muchos de nosotros, es más fácil cambiar la forma, pero el fondo es lo más sofisticado. Y en realidad me encantaría decirte que como empresario, y te lo digo, yo llegué a tener hasta 30 y tantos empleados o colaboradores, ahorita tengo 12. Estoy muy agradecido con la pandemia, a pesar de toda la situación financiera, porque me ha llevado a poder optimizar mis recursos, a darme cuenta que ya no necesito contratar a gente por horario, solo por objetivos. Ahorita lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, quiero decirte algo interesante. Ante esta cuarentena, vamos a decirle tena, porque ya ni es de 40, ni 60, ni 80. Ante esta cuarentena, me encantaría decirte que ya tenemos la fecha de cuándo esto va a acabar, pero en realidad nadie lo tiene claro. Los países que han reabierto operaciones han vuelto a cerrar. Nadie tiene claro cuándo va a acabar esto. Entonces, una de dos. O coexistimos o nos paralizamos. Y yo sé que sabes la respuesta. Pero te voy a decir algo interesante. Para que se instaure un estado de ánimo, ¿sí? Nosotros tenemos aproximadamente 270 emociones diferentes. Al día experimentamos aproximadamente 120 emociones diferentes. Bueno, para que se instaure un estado de ánimo, más o menos se requiere un periodo de 3 meses. Entonces yo te pregunto, esta cuarentena, disque cuarentena, ¿cuánto tiempo ha durado? Hoy hay muchos de nosotros experimentando estados de ánimo diferentes. No eres la misma persona de hace 4 o 3 meses. Entonces, hay que visualizar en dónde estás tú, en dónde está tu cliente, en dónde está tu equipo de trabajo, ¿no? Porque primero fue un shock, aunque para muchos de nosotros que tenemos el privilegio de poder tener computadora y trabajar a distancia, dijimos, ¡qué maravilla! Pues sí, pero ya cuando el home office no es opcional y tus hijos te sienten disponible 24/7, no está tan fácil. Todos conocimos gente que lo negaba hasta que empezamos a tener familiares enfermos, cercanos, muriendo. Entonces, hoy en día hay mucha gente en este cuadrante, entre la frustración, depresión y viendo qué decisiones tomar para poder integrarse. Ahora, integración no es lo mismo a resignación. Entonces, la pregunta aquí es, tú como empresario, ¿dónde estás? Como padre de familia, ¿dónde estás? ¿Dónde están tus clientes? ¿Dónde está tu industria? Y aquí eso es interesante porque el discurso hoy para salir adelante, el discurso hoy para ser vigente como empresario y como empresa y como marca, tiene que ver con ir de la mano con los clientes, las personas, para salir a flote. De hecho, hace poquito salió un estudio, lo vi en un post de LinkedIn, donde le preguntaban a la gente, ¿te gustaría que las marcas regresaran al mismo discurso antes del COVID? Y la gente dice, no, porque ahora las marcas te muestran, Nike diciendo, ¿no? Seguramente has visto estos anuncios en Nike diciendo que dice, don't just do it, o sea, no solo salgas. Hay toda una adaptación de marcas donde en esencia lo que están transmitiendo empresas, me importas, ¿no? Hay un cansancio obviamente sostenido, la gente le urge activarse, pero tiene miedo, ¿sí? Y la gente le urge viajar, la gente le urge salir. Menciono viajar porque está demostrado que una de las acciones que más felicidad nos da es viajar, y es de lo menos que podemos hacer. Entonces, te hablaba de que dentro de un periodo de 3 meses se instaura un estado de ánimo. ¿Qué emoción tienes ahorita, en este instante? Generalmente somos muy básicos para identificar nuestras emociones, ¿no? O es miedo, o es ira, o es tristeza, o es felicidad, o es sorpresa, o incluso confundimos sentimientos
o situaciones físicas con emociones, ¿no? Cansancio, por ejemplo. Pero tenemos que desarrollar la habilidad de observar cómo estamos. Porque obviamente como empresarios echados para adelante decimos, no, todo bien. Pues sí, pero no necesariamente. Se vale ser vulnerable siempre y cuando aprendamos, ¿no? Entonces, el miedo para mí es el virus más fuerte. De hecho, hace unos años escribía este artículo de neurociencia. Te digo, yo soy aficionado a la neurociencia porque para mí no hay tecnología que supere la mente humana. Y fíjate que la neurociencia, el miedo, desde el aspecto neurocientífico, te impide primero aprender. Puedes memorizar, como todos esos exámenes que memorizaste, sacaste 10, pero no te acuerdas de nada. Pero puedes memorizar, pero no aprendes. El miedo te lleva a reaccionar, que no es lo mismo que pensar. Y te voy a dar un ejemplo tecnológico. Si yo ahorita apago mi luz, mi foco no pensó en apagarse, solo reaccionó. Todo trabajo que se puede ejecutar solo con reacciones, no tiene sentido que lo haga un ser humano. En el futuro lo va a hacer un bot, un robot o un algoritmo. Por eso aprender a pensar es nuestra mayor habilidad. Y en una pandemia también. Entonces, el miedo impide pensar, solo lleva a reaccionar. Es contagioso y te paraliza. ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Adaptándote al cambio, no? ¿O fomentando el cambio, no? Entonces, es muy fácil atribuirle a factores externos la solución a nuestra problemática. Pero, ¿sabes? Si hacemos eso, no tenemos que hacer nada más que esperar. Y yo estoy convencido que con el ADN que tienen ustedes como miembros del EGADE, ¿no? y del TEC, no pensamos así. Pero te voy a decir algo, existe peligro percibido y existe peligro real. ¿Y por qué te planteo esto? Te voy a plantear un escenario. Esto fue un escenario real. Imagínate subirte a un crucero como el Diamond Princess, donde hay casi 3.800 personas y casi 700 personas enfermas. ¿Te subirías? Híjole, yo estoy casi seguro que no te subirías. ¿Por qué? Porque el racional es, donde hay una persona con COVID, si yo convivo, paso o estoy ahí, me voy a enfermar. En realidad, no. Mucha gente de este crucero estuvieron durante febrero a marzo en un crucero. Y digo, sé que se escucha un poco feo, pero solo 700 se enfermaron y solo 7 murieron, ¿sí? En realidad, 7 personas de 3.711 es muy poco. El problema es que hoy hay tanta desinformación que la mayoría de nosotros tenemos un miedo percibido mayor al real. ¿Qué quiero decirte con esto? ¿Hay que tenerle miedo al COVID? ¿Sabes qué? No. Pero sí respeto, ¿no? Yo no le tengo miedo a nadie de ustedes, pero sí les tengo respeto. No debemos de tenerle miedo al COVID, no más, te paraliza, pero sí respeto. Y significa no subestimarlo. Y sabes, la raíz del miedo es la ignorancia. Y fíjate, esta es una empresa que se llama CleanSpot, con la que tuve la oportunidad de asesorarlos, pero aglomeraron información muy interesante, fíjate. Primero, se pusieron a ver cuánto tiempo vive el COVID en superficies. Yo sé que esto es muy técnico, pero lo que quiero es que veas que hay que tenerle miedo en proporción a la realidad. El COVID dura 3 días en un teclado, 3 días en una manija, aguas con la pizza, ¿no? 24 horas en el cartón, 4 horas en el cobre, 8 horas en un guante. En los zapatos y en la ropa en realidad no vive. ¿Por qué te digo esto? Porque si tienes el hábito de usar cloro, un trapo, en realidad no tendrías por qué tener miedo del COVID si tienes el hábito de limpiar tus cosas. Lo que más es preocupante es el celular. El celular tiene más bacterias que el mismo inodoro. Entonces, este es un estudio, por ejemplo, de la UNAM, donde dicen, bueno, ¿cuánto vive el COVID en el plástico, en el papel, en la madera, en el metal? Y es impresionante. En un escritorio dura 4 días, en una pared 5 y en un vidrio otros 5 días. Pero, ¿qué mata el COVID? El jabón, el cloro. Claro, el cloro no es un olor muy agradable. Y bueno, desafortunadamente, esto es muy chistoso, fíjense. Hablo de miedo, peligrosidad percibida y la real. El gel antibacterial no mata el COVID porque es antibacterial, pero genera seguridad percibida. Ah, pues bueno, ponlo, ¿no? De hecho, hasta es un protocolo. Entonces, yo creo que más que resiliencia,
que resiliencia es adaptarse al cambio, yo te diría, hay que ser antifrágiles. Y sí, esto lo saco de un libro de este autor, y él dice algo muy interesante. La antifragilidad es más que la resiliencia y ser fuerte, ¿no? Porque eso implica aguantar, ¿no? Soportar. No, la resiliencia realmente tiene que ver con aprovechar, sacar beneficio del caos. Ahora, no estoy hablando de oportunismo inhumano, estoy hablando de sentarte desde otro ángulo para ver cómo generar valor. Ahora, tú dirías, bueno, esto es un poquito cruel, pero si tú ves la economía del miedo y ves los laboratorios, les va muy bien. Las aseguradoras, les va muy bien. Empresas, por ejemplo, de consumer packaged goods, todo lo que es alimentos, particularmente alimentos enlatados, por no decir alimentos de película apocalíptica, les va maravilloso. ¿Cómo me meto yo en esta fórmula como empresario? No para promover el miedo, sino para inhibir el miedo y fomentar seguridad, no solo seguridad real, sino percibida. Entonces, te voy a decir algo muy práctico. Este es un curso que da el IMSS, dura 3 horas. Yo lo tomé, ¿no? Digo, no, esto no es editado. Y te voy a decir algo, es un curso muy bueno. Y me ayudó a entender, cuando lo acabé dije, yo no le voy a tener miedo a esta cosa. Yo no me voy a paralizar, ¿no? Y yo obviamente me voy a cuidar a mí y a los míos, pero yo no voy a permitir nadie a mi alrededor que le tenga más miedo del que debe al bicho, ¿no? Y perdón la expresión de bicho, ¿sí? Si yo estoy sentado frente a ti, tú tienes mascarilla y yo tengo mascarilla, la probabilidad de que yo me enferme es muy baja si no me toco los ojos. O sea, realmente es un tema de hábitos. Ahora, en realidad, lo que estamos perdiendo más allá de solo dinero es atención. De hecho, hay toda una economía de atención. Te hablaba de la economía del miedo. Pues sí, pero el miedo permite a la gente ser predecible y sesgar su atención. ¿Qué nos está robando mucha atención? El celular. Mucha atención, ¿no? De hecho, no sé si te has dado cuenta, pero hemos regresado a trabajar otra vez en la computadora y ahí es más fácil concentrarse, ¿no? De hecho, estoy casi seguro que muchos de ustedes empezaron a usar otra vez o por primera vez el WhatsApp en la computadora. Y WhatsApp, ¿cómo distrae, no? Pero bueno, es una buena herramienta de vida y de trabajo. Pero fíjate esto, la atención se pulveriza. Si vemos a la atención desde un ángulo histórico, la atención antes eran ladrillos, después legos, ¿no? Ahora son píxeles. Por eso vemos hasta en obras de teatro que hay microteatro. Ve los TikToks. Yo sé que si digo TikTok piensas mujeres, hombres con cuerpos fenomenales haciendo cosas chistosas, pero no, fíjate que en TikTok hay una gran tendencia, de hecho ahorita hay una campaña, acabo de ver una campaña de aprende con TikTok. TikTok es maravilloso para aprender en forma resumida cualquier tema. 3 formas para las 3 cosas que no te decían. Impresionante, micromomentos. De hecho, incluso se ha categorizado que las redes sociales de optimismo son Instagram y TikTok, y las de pesimismo son Facebook y Twitter y demás. Y las neutrales son como LinkedIn, ¿no? LinkedIn es muy, muy optimista, generalmente. Ahora, dentro de los micromomentos, de hecho, este artículo me va a encantar que lo puedas leer ahora que te den la presentación. Este artículo dice algo maravilloso. Dice, give your attention to coworkers, gain trust, ¿no? Dale tu atención a un desconocido, construyes empatía. Y lo que dice el artículo es muy interesante. Dice, ¿le darías tu mayor superpoder a cualquier tema, a cualquier grupo en WhatsApp, a cualquier persona? No. Entonces, realmente, si bien hay una economía del miedo, también hay una economía de la atención. Y hoy es muy fácil estar distraído. Pero justo nuestra capacidad de pensar y enfoque es nuestro valor diferenciado. Entonces, las reacciones no necesariamente son la mejor opción como estrategas y menos en este contexto. Hay formas de reaccionar bien o mal, pero por eso te decía, ¿la tecnología es una amenaza? Pues sí, si no pensamos. Porque si tu trabajo lo puede hacer algo que no implique pensar, pues mejor que lo haga un algoritmo, un bot o un robot. No se enferma, no le da COVID, no se divorcia, no se casa, no tiene hijos, y no se pone de malas, ¿no?
Entonces, visualiza que ahora tenemos que tener una inteligencia más holística. Visualiza que actualmente hay una polarización, ¿no? Y esto es muy de Latinoamérica, ¿no? Izquierda, derecha, ¿no? Hombres, mujeres, ¿no? Buenos y malos. De hecho, incluso el gobierno de México en el gobierno de México, cuando se hizo campaña, se usaba términos de polarización y se siguen usando a nivel clasismo. Digo, ni los voy a mencionar. Pero visualiza que una característica hoy de ser inteligente es no pensar de forma polarizada. De hecho, esta inteligencia se llama clúster. Si yo pienso en ellos contra nosotros, buenos y malos, blanco y negro, mato toda la gama de colores. ¿Por qué te explico esto? Porque si nosotros no anulamos estos pensamientos polarizados que estamos viendo en la política, en la economía, porque están los mexicanos que dicen esto va de mal en peor, pero están también los mexicanos que dicen esto es una gran oportunidad. Yo prefiero ser de los que piensan que es una gran oportunidad, pero en realidad debemos de ver las dos ópticas, ¿no? No solamente A o B, sino todo el abecedario y todos los números. Esa es una de las características de la inteligencia ahora. Ahora, visualiza que hay muchos tipos de inteligencia, ¿no? La social, tenemos que evolucionar porque ahora ya no hay el contacto presencial. Por eso ahora se habla de ventas virtuales efectivas. Ahorita les voy a explicar un poquito de eso. ¿No? Comunicarnos, no tenemos que tener Zoom de 1 hora como antes. Puede ser eficiente en 10, 15 minutos. La lógica matemática, ¿no? La visual, la artística, la kinestésica física que usan, por ejemplo, los atletas. Pero dejo hasta el final porque probablemente esta es hoy la inteligencia más difícil y más importante de desarrollar. Es la inteligencia donde te contemplas a ti mismo, ¿sí? Y yo sé que se escucha un poquito espiritual tal vez, pero estamos configurados a ser contemplativos hacia afuera. No podemos, de hecho, te es más fácil probablemente para ti admirar a un tercero o a mí que a ti mismo. Y a mí admirarte a ti que a mí mismo. Pero, ¿sabes? Tenemos que aprender a observarnos a nosotros mismos y retomar esta gran habilidad que tenemos, que es pensar, porque pensar también es tecnología, ¿sí? Entonces, el concepto de inteligencia cambia. Ahora se dice que ser inteligente tiene muchas características. Te hablaba de no pensar de forma polarizada, pero también tiene que ver con el factor tiempo, fíjate. ¿Por qué? Porque si reaccionar no es, en el estricto sentido, pensar, en realidad es un pensamiento guardado que sacas de forma automatizada, como un robot. Pensar hoy, o el ser inteligente, tiene todo que ver con visualizar a futuro tomando decisiones en el presente. ¿Cuál es el futuro de tu negocio en los próximos, olvida un año, 3 meses? ¿Y qué estás haciendo hoy, en el presente, para prepararte? Obvio, hay un margen de riesgo, te puedes equivocar, pero el futuro tiene todo que ver con la inteligencia. Porque si nos llega y entonces reaccionamos, no hay mérito. Tú no tienes mérito de usar ahora Zoom todo el tiempo. No tenías de otra. Eso no fue por inteligentes, fue porque no había de otra. ¿Qué va a pasar en los próximos 3 meses? En los próximos 6 meses. Entonces, el self-smartness hace mucho sentido y te voy a explicar por qué. Te quiero mostrar un video. Ay, no se mostró aquí el video. Pero quiero mostrarte un video de una página de una startup que tuve la oportunidad de asesorar en Silicon Valley. Te voy a decir algo muy interesante. Se llama Mindcotin. Fíjate. Es una empresa que tú le preguntas, se logra ver mi pantalla, ¿verdad? Si no, por favor, díganme. Estoy en mi navegador. Mindcotin es una empresa que su negocio es el mindfulness, o sea, llevarte a observarte a ti mismo. Y lo que hicieron fue crear un pequeño kit que compras. Tú compras un kit de $350, bajas una app y dentro de la app tú te observas a ti mismo fumando, ¿sí? Te encuentras a ti mismo fumando. Digo, no voy a poner todo el video. Y dentro del video haces el simulacro de como si fumaras, justo para fomentar que dejes de fumar. Bueno, les voy a contar una historia. Yo conozco a esta gente, tuve la oportunidad de trabajar con ellos
en Silicon Valley. Yo conozco a esta gente, me ponen los lentes y me dicen, la sesión dura 12 minutos, póntelo. Me lo pongo, no aguanté más que 8 minutos. ¿Y qué hice? Solo estuve sentado simulando como si fumara. No soporté el olor del tabaco y el alquitrán en la boca. Me lo quité. Y le dije, ¿qué es esto? Me hiciste sentir el sabor del cigarro sin ni siquiera tener un cigarro en la boca. ¿Qué está pasando? Bueno, la tecnología nos está llevando y nos puede llevar a desarrollar este tipo de inteligencia, la intrapersonal, ¿no? Lo que le llaman el self-smartness. Y este tipo de empresa que te muestro es un gran ejemplo, Mindcotin. Me encantaría que la vieras. Ahorita están trabajando ya en ayudar a la gente a través de simulaciones virtuales, observarse cómo toman para dejar de tomar, observarse cómo comen de forma compulsiva para dejar de comer o comer mejor. Entonces, déjame decirte algo interesante. Esto no te lo esperas, pero te lo voy a compartir. Hace 3 años yo me pongo a estudiar temas por año. Hace 3 años me puse a estudiar la inteligencia artificial, la curiosidad y a los autómatas, por no decir otra palabra, ¿sí? Por no decir otra palabra, permíteme. Por no decir esta palabra, ¿ok? Y déjame decirte algo muy interesante. Todos hemos sido autómatas en algo. Es más, a lo mejor eres muy bueno en tu negocio, pero eres un autómata en las relaciones humanas. O eres un autómata para cantar o para bailar. Nadie tiene todas las habilidades. Pero déjame decirte que el autómata, alguien que no tiene inteligencia personal, que mucha gente le puede llamar a esto inteligencia emocional y demás, tienen varias características. Primero, están desconectados de sí mismos y no piensan, solo reaccionan. Su mayor drive para tomar decisiones es el miedo, que ya te lo había explicado, y la neurociencia y el miedo. Le afecta mucho el qué dirá la gente, porque igual ya descubrieron quién es, porque él ni siquiera lo sabe, o él y ella. No aprende de los errores. Esto es muy importante. ¿Cuántos de nosotros tenemos capacidad de aprender de los errores o lo volvemos a hacer? Es más, ve las apps. ¿Cuántos de nosotros deberíamos de ser como apps? Una app, cuando tiene un bug o tiene un error, te pide actualizarse. ¿Cómo es posible que Google y Facebook, cuando tienen un error en su app, toquen a puerta tu sistema operativo para pedirte permiso, reconocen el error y se actualizan? ¿Qué tal tú y yo para reconocer un error? Casi hay que imprimir el mail, ponerle una grapa, ¿no? Juntar a 3 testigos y ir ante notario para que reconozcas un error. Y es tan interesante esto porque en realidad la tecnología nos muestra que es perfectible. Por eso sale un nuevo iPhone, por eso sale un nuevo Samsung Galaxy. Se están replanteando. ¿Cuántas veces se ha actualizado el sistema operativo de tu celular este año? ¿No? Ni una ni dos, 3 o 4. La tecnología nos muestra que tenemos que ser perfectibles, reconocer nuestras vulnerabilidades versus perfectos estáticos, lo cual es bastante aburrido, ¿no? La prioridad, para este perfil, la prioridad es la culpa por encima de la responsabilidad. Aquí vamos a hablar de esto. Y un autómata con poder, bueno, cuidado, te truena la empresa, te hace perder millones. Y reitero, todos hemos sido autómatas, todos hemos estado desconectados de nosotros mismos. Ahora, déjame decirte qué está pasando a nivel estructura, mindset. Te hablaba de mindset, ¿sí? Mindset. Estoy tratando de escribirlo, ¿ok? Si te fijas, venimos de una cultura donde si tú te quieres transformar, hay 2 caminos. Un camino es el de la culpa y otro camino es el de la responsabilidad. Pero déjame decirte qué interesante esto. En el camino de la culpa te vuelves un GIF. Te voy a decir por qué. Porque cuando te equivocas o cometes un error, desde el ángulo de la culpa, ¿sí? Lo que sucede es que el objeto de estudio es la acción. Y entonces, si tú haces algo malo, imagínate que explotas y insultas a un empleado, o por tu maltrato pierdes un cliente. El objeto de estudio, como estamos programados en la mente ahora, es la acción. Entonces, lo que hiciste es muy malo, o sea, en resumen, tú eres malo, o sea, en resumen, que alguien te perdone y échale ganas para cambiar. Pero ¿sabes qué? Estás destinado a repetirlo. ¿Por qué? Porque desde la neurociencia la culpa fomenta el miedo y te bloquea aprender. Y en realidad, desde el ángulo de la culpa, las cosas no funcionan. Pero ¿qué tanto de esto somos los latinos? Todo el tiempo estamos buscando al culpable de todo.
Pero desde el ángulo de la responsabilidad, no soy culpable, solo soy responsable y el objeto de estudio no es la acción, es el por qué lo hice. Y solo hasta que aprendemos el por qué hacemos las cosas, podemos cambiar. Por eso aprender a pensar también es tecnología. Porque si yo puedo bajar una app en mi celular y tú no tienes esa app, mi celular está más habilitado que el tuyo. Pero si puedo tener una idea en la cabeza que tú no tienes, ¿por qué mi cabeza no está más habilitada que la tuya? Entonces, te hablaba de que hay que observarnos a nosotros y demás. Y ante este contexto, hay que visualizar. Transformación digital es madurez, pero hay que cambiar lo más difícil, que es el mindset, después el skill set, ¿sí? Y entonces el tool set. Y dentro de la transformación digital hay muchos temas y muchas habilidades con nombres muy sexys que en realidad ya existían, pero son nombres más atractivos, ¿no? Como el social selling, pues antes le llamamos ventas consultivas. Oratoria o presentaciones efectivas, pues se escucha más cool en inglés, ¿no? Ahorita, por ejemplo, me están pidiendo muchos temas de liderazgo a distancia. Antes le llamaban liderazgo 2.0, ¿no? El nombre no importa, es lo de menos. Pero déjame decirte que antes del COVID, la transformación digital era opcional. Ahora no es opcional. Y ahora hay que crear una cultura. El comercio electrónico pensábamos que solo era para los grandes y electrónicos. Ahora estamos viendo servicios. Ajá. Y no solamente armar tu tienda, subirte en Facebook, subirte en Amazon, subirte en Claro Shop, subirte en Mercado Libre. El trabajo a distancia evoluciona. O sea, ¿quién quiere ahora contratar a gente por horario cuando podemos contratar por rendimiento, por objetivos? Y además piensa esto, imagínate que soy tu empleado y yo me tardo 2 horas en hacer algo y otro empleado se tarda 1. ¿Por qué le vas a pagar a este el doble por ser menos eficiente cuando a este le puedes pagar 1? Tenemos que subirnos al on demand de todo, ¿sí? Y piensa, muchas empresas ahora van a hacer mucho más el outsourcing, pero Internet nos habilita si te dedicas al tema de los servicios, a ofrecer y desgastarte en hacer el delivery de lo que vendes hasta que te compren, ¿no? Entonces, hay una nueva clasificación de clientes, tenemos que crear nuevas categorías de clientes que ni nombre tienen y considerar nuevas tácticas de venta. Entonces, yo sé que pre-corona, post-corona, todos quisiéramos este escenario, pero ¿sabes qué? Falta bastante. Se dice que esto va a acabar hasta el 2023. Y yo, la verdad, en mi mente, para yo vacunarme, pienso que va a durar hasta más. Pero ¿para qué pienso en eso? Mejor me adapto, ¿no? Para no frustrarme. Ahora, las marcas más eficientes, están asumiendo algo que le llaman meaningfulness. Y este es un estudio de una empresa francesa que se llama Havas. Las marcas más eficientes están ayudando a construir certidumbre y ayudar a manejar la frustración. O sea, se están volviendo parte de la solución a la problemática. Y ustedes bien lo saben, uno puede crear N unidades de modelos de negocio, pero desde la innovación para generar valor hay que resolver problemas. ¿Y cuántos problemas hay por resolver? Muchísimos, o sea, muchas oportunidades, como piensan en Silicon Valley. Ahora, me encantaría preguntarte, como profesionista, ¿en qué silla de esta mesa te estás sentando actualmente? Pues está bien ser líder, pero probablemente vale la pena empezar a asumir el rol de cuidador. Como empresario, ¿cómo te manejas hacia tus clientes y tus empleados? ¿El líder? ¿No? ¿O el sabio? ¿O el que explora? ¿O el héroe que a través de la creatividad cambia cosas? Las marcas ahora tienen que humanizarse y tener un toque donde son parte de la solución. Entonces, ¿tú cómo estás construyendo certidumbre si a lo mejor como persona o profesionista ni lo tienes? Tenemos que construir certidumbre y seguridad percibida. Ahora, nuestra seguridad no puede venir de esto ya se va a acabar. No, viene de nuestro conocimiento, porque la raíz de la ignorancia es del miedo es la ignorancia, y viene de tener un miedo proporcional a la realidad, o cambio esa palabra, respeto, no miedo. Entonces, las marcas se están humanizando. Ahorita las marcas, hay toda una metodología de cómo humanizar marcas, y hoy las marcas deben de ser mentores que acumulen autoridad moral, no solo para vender muy bien o no vender, porque ahora en la era digital ya no solo es cazar clientes como una escopeta, hay que pescar clientes, o sea, atraerlos. Pero para eso debes de construir desde tu marca personal como empresario un experto que va a solucionar problemas y desde el ángulo de tu empresa también.
construir una marca personal y empresarial magnética para atraer clientes. ¿Qué será más fácil, encontrar la aguja en el pajar o atraer la aguja con un imán? Entonces, hay tácticos que debemos de considerar y lenguaje y palabras nuevas que antes no estaban en nuestro lenguaje como empresarios, pero lo vamos a tener que tener. Por ejemplo, estos son los 6 pasos para la contención del COVID, ¿no? Detectar, es importante detectar, ¿no? Desde pruebas de COVID hasta termómetros, ¿no? Todos estamos ya viviendo el que nos ponen un termómetro en la mano o en la frente. Y incluso familiarizarnos con estos procesos, de aislar a contagiados. O sea, ¿tú qué vas a hacer como empresario el día de mañana que te llegue un cliente sudando y no lo dejen pasar porque en el termómetro diga que tiene 42 de temperatura y es de tus mejores clientes? ¿Sí? Entonces, preparación y reacción rápida. ¿Qué significa esto? Simulacros. Tienes que hacer simulacros en tu empresa de clientes que llegan con síntomas, de empleados que llegan con síntomas. Si tú no haces simulacros, la gente se va a panicar. Y ojo, y hay un tema hasta de privacidad de datos. Si yo llego como empleado a tu empresa y me captas que tengo síntomas de COVID y a alguien se le va la lengua y va de chismoso y toda la empresa sabe que tengo COVID y me discriminan por eso, yo por privacidad de datos puedo demandarte. Tenemos que tener cuidado y evitar escenarios de pánico. Hay que promover, obviamente, el distanciamiento social, ¿no? Yo estoy reactivándome en reuniones presenciales, pero con distancia, y reitero, sin miedo, con respeto. Y te voy a decir algo, promover medidas de higiene, pero esto es muy importante porque la mayoría de las personas que por alguna extraña razón se sienten inmunes a cualquier escenario y entran en un sentido falso de confianza son los directivos. Si tú como directivo, empresario, dueño, no das el ejemplo, no tienes autoridad moral para exigir que la gente se cuide. Tenemos que enseñar con el ejemplo. Ya una vez que hacemos todo esto, podemos entrar en campaña de percepción versus el miedo, usando datos duros, por ejemplo, compartiendo cuánto invertimos como empresarios a nivel insumos y qué protocolos seguimos para dar seguridad. Incluso hay herramientas financieras para hacer esto. Ya hay seguros para prevenir el COVID. Hay aerolíneas que ya están incluyéndote seguro para el COVID, ¿no? Y son herramientas financieras, pero que al final dan seguridad. Los hoteleros, por ejemplo, están considerando este tipo de instrumentos financieros. Los empresarios están considerando este tipo de herramientas financieras. Nada más ten cuidado porque el seguro cuesta 850 pesos al año y si tu empleado gana, no sé, 5,000, 6,000 pesos al mes, a lo mejor se va a querer enfermar adrede por tener 25,000 pesos, ¿no? Pero bueno, proyección de insumos. Dependiendo de la cantidad de empleados que tengas, tienes que hacer la proyección de insumos. Y perdón que lo remarque, es muy táctico, pero las únicas mascarillas que funcionan son las N95 o KN95. Las demás realmente casi no funcionan, pero solo duran 4 días. Entonces, tú no puedes darle mascarilla a tus empleados, a tus hijos, a tu familia, una para todo el mes. O sea, no, así no funciona. Entonces, tenemos que sí asumir tácticos para evitar y construir seguridad, ¿no? Entonces, hay que crear protocolos. El gobierno trae muchos protocolos para diferentes negocios, pero vas a tener que crear los propios. El gobierno no te invita a tener un simulacro. Yo te recomiendo a tener un simulacro. Y se recomienda asignar a alguien encargado en bioseguridad en tu empresa por mes, que no sea la misma persona, porque si no se vicia. Alguien que al mes anónimamente puede decir, esta persona tiene síntomas y es un sospechoso. ¿Por qué anónimo? Porque imagínate que te manden a casa o te limiten en tus oficios laborales porque alguien que sabes quién es dijo que tiene síntomas y bueno, le vas a agarrar personal. Y de lo que más está funcionando en sanitización es lo que llaman fogging, es este tipo de vapores, ¿no? Ahora, nuestro mayor desafío hoy, ante toda esta distracción, es la indiferencia. Y a mí siempre me encanta preguntar, ¿no? ¿Qué es lo opuesto al amor? Siempre decimos en automático el odio, pero el odio conecta, ¿sabes? Si yo te odio, ya te tengo chicadito y vi dónde estaba sentado en la mesa de pláticas y no me senté ahí, ¿me entiendes? ¿Por qué es la indiferencia? De hecho, aquí les voy a compartir un artículo de mi estudio de la indiferencia. Es muy interesante esto que te voy a decir. Tengo poco tiempo, pero voy a decírtelo rápido. Primero, ¿qué detona la indiferencia? Fíjate, qué interesante. Primero, lo predecible, como en las películas. Segundo, lo indefinido.
Cuando tú conoces a una persona con mucha personalidad es atractiva porque está muy autodefinida. Si un empleado llega contigo y te dice, oye, ¿qué vamos a hacer ante este escenario? Y le dices, no, no sé. Tu indefinición le genera no nada más miedo, indiferencia. Lo repetitivo. ¿Cuántos de nosotros tenemos vendedores que son buenísimos para hablar como merolicos y hablar y hablar y hablar y dicen lo mismo a todos los clientes y aburren a los clientes? Lo repetitivo es aburrido. Lo protagónico es aburrido. Velo desde el ángulo de lo que quieras. La publicidad. ¿Cuánta publicidad no vemos donde es un anuncio pagado por la marca, habla la marca, lo dice la marca y todo es bueno de la marca y lo dice la marca misma? ¡Qué aburrido! Tenemos que tener un discurso más holístico, más integral. Generalizar no solo detona ignorancia, ¿no? Es como si yo pensara, todos los de Monterrey son iguales. No es cierto, son muy parecidos, pero no son iguales. Generalizar detona ignorancia y ¿sabes qué mata? Algo muy valioso, la curiosidad. Y ¿sabes? La indiferencia la genera también la gente que cree que existe un hilo negro, una única forma de hacer las cosas. Y hoy debemos de cuestionarnos ¿qué tal es nuestro umbral de aburrimiento? Muchos de nosotros venimos del aire industrial, donde nos enseñaron que aprender es repetir, donde calladitos te ves más bonito, y donde más o menos como a los 7 años te dijeron que la curiosidad mató a alguien. O sea, no preguntes porque preguntar mata, por no decir al gato. Pero fíjate cuál es el antídoto a la indiferencia. El antídoto a la indiferencia es ser más humano. Este concepto, VVE, es ventas virtuales efectivas. Ahora tenemos que vender a distancia, ¿sí? Compensar lo no presencial, atender rápido, ser proactivos y, como te decía, pescar clientes en vez de solo cazarlos. Y hay nuevas habilidades que necesitamos tener. Por ejemplo, la habilidad de sonreír más que antes. Si no te puedo ver en persona, pues hay que ser más amables, ¿no? Preguntar cómo están tus hijos y demás. O sea, digo, sin verse ser hostigoso. Pero necesitamos aprender a decir más con menos, aprender a presentar, aprender a contar historias donde la gente conecte y construyendo la marca personal. Y están las herramientas para vender más a nivel distancia, pero si te fijas es mindset, skill set y entonces toolset. Y yo te recomiendo, por ejemplo, en temas de labor de venta a distancia, no dependas de una plataforma porque las plataformas se caen y se saturan, ¿no? Entonces, tenemos que buscar habilidades como el engagement, que yo le llamo reciprocidad. Y la reciprocidad implica reconocer que todos tenemos un balance emocional a favor y en contra con las personas. Hay cosas que tú haces que suman y hay cosas que tú haces que restan. Y hay 5 formas de abonar emocionalmente en las personas. Afirmando, qué bien te ves, te cortaste el cabello. Dando atención de calidad, ¿no? Con detalles y actos de servicio no condicionados. ¿Cómo puedo serte útil sin condicionarte a que me compres? Pero te soy útil, te demuestro que me importas y el contacto físico genera reciprocidad, pero hoy está más limitado. Entonces tengo que buscar contemplarlo, compensarlo con las demás formas de detonar reciprocidad o lo que es engagement. Entonces, el antídoto a la indiferencia en realidad yo le llamo curiosoma. Esto es un concepto que presenté en una plática TED justo en Monterrey, hace como 2 años. Y para mí esto es un tema fascinante y te quiero dejar un poco provocado con esto que te voy a decir. Fíjate, la curiosidad tiene varias clasificaciones. El morbo, ¿y sabes a qué me refiero? Vas en el auto, hay mucho tráfico y realmente hay tráfico porque todos los morbosos quieren ver lo que pasó en el choque, ¿no? Existe una curiosidad domesticada, pero después una curiosidad positiva, sostenida. Y claro, es más fácil tenerla hacia lo externo, pero lo más importante es hacia uno mismo. Entonces, ¿qué detona la indiferencia? Te decía, lo predecible, lo indefinido, lo repetitivo, lo protagónico, generalizar, la idea del hilo negro y bueno, en general, lo superficial genera indiferencia. ¿Y sabes cuál es el antídoto? La curiosidad. Lo random, lo aleatorio. Por ejemplo, si tu vida hoy como empresario, tu empresa, tu negocio es totalmente predecible, te aburres y te desconectas. Si tu relación de pareja es predecible, te aburres y te desconectas. Necesitamos de lo random para conectar, un toque de lo impredecible. La definición, como el ejemplo que te daba de personalidad, explotar nuevos ángulos. Es muy fácil sentir este sentimiento de lo nuevo, de entusiasmo, cambiando de empresa, país, pareja, hijos, que bueno, de esos no podemos cambiar nunca, ¿no? Ocupación,
Pero, ¿sabes? Tiene mucho más mérito reinventarse desde el mismo lugar, con la misma gente, en la misma empresa, en el mismo lugar. La curiosidad implica explotar la mayor cantidad de ángulos posibles, mezclando con mayor cantidad de grados de profundidad. Entonces, lo que genera la curiosidad, fíjate qué interesante, conexión, aprendizaje y felicidad. Y yo creo que esto no nos sobra a nadie, y menos en la época de pandemia. ¿Cuál es el mayor síntoma hoy que te llama, que tienes que reinventarte y transformarte? Pues mira, muchos de nosotros llevamos a lo mejor unos 10 a 5 años de experiencia haciendo lo que hacemos. Pero hoy te quiero decir que la experiencia solo es experiencia cuando no te aburres. Cuando te aburres, ya no es experiencia, solo es repetición. ¿Cuál es el peligro de esto? Que cuando te aburres en lo que haces, si sigues haciendo lo mismo, eres muy cruel contigo mismo, 1, y 2, estás perdiendo tiempo muy valioso. Que el día de mañana va a llegar un chavito y en un año va a aprender lo que tú y yo aprendimos en 5 años, porque su umbral de aburrimiento es corto. Estos son los gamers, gente que tiene un optimismo intrínseco, gente que cuando pasa un nivel difícil no juega el mismo nivel, va al nivel más difícil. Ojo con tu umbral de aburrimiento. Entonces, hay que visualizar que hay que buscar mantenernos activos en este contexto y provocar reacciones. Ahora es el criterio de éxito. Una de las características de la indiferencia es la no reacción. Bueno, tenemos que volvernos expertos en provocar reacciones. Y yo sé que provocar suena negativo, pero debemos de volvernos expertos en provocar reacciones. Y mientras más provoquemos, esta es una pirámide de cuánto recordamos después de 2 semanas. Mientras más provoquemos, más nos recuerdan clientes, personas. Entonces, la transformación en realidad implica aprender que reaccionar no es lo mismo a transformarse. Hay que identificar problemáticas, yo les llamo puntos de inflexión, crisis, fracasos, derrotas, para conectar con nosotros mismos y crecer. Podemos crecer a partir de la pandemia. Hay que alimentar la curiosidad. Algunos tenemos que darle respiración boca a boca, ¿no? Los primeros auxilios. Y entender que el valor ahora tanto del conocimiento, el valor de las ideas radica en aplicarlo. ¿Cuántos de ustedes conocen a gente culta que es muy estúpida? Porque en inglés le llaman book smart. Pues sí, no significa no estudiar, pero necesito estudiar para poder aplicar. Porque, ojo, a lo mejor estudié algo que no sirve o no sirve en mi contexto. Y, bueno, aprovechar a la competencia. Yo quiero pensar que hay gente allá afuera pensando que esto es una buena oportunidad y yo no quiero perder esas oportunidades. Decirle no a la cultura del urgente, porque acuérdense que el urgente nos lleva a reaccionar, no a pensar. Los fundadores de Google se hackearon. Yo te quiero invitar a hackearte y te voy a decir en qué sentido. Los fundadores de Google se dieron cuenta que habían crecido mucho, estaban rodeados de pura gente que los admiraba. Fueron a Stanford, contrataron a uno de los maestros más talentosos de Stanford y se lo pusieron de jefe. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a buscar a alguien más talentoso y ponérselo de jefe? Necesitamos rodearnos de gente más inteligente, más joven, más grande, diferente a nosotros mismos. Ojo con caer en la trampa de solo ser afirmativo y no informativo. Y me gusta mucho lo que dice Elon Musk, ¿no? Le preguntan a Elon Musk, oye, what's your business, Elon Musk? Dice, my business is transformation. Híjole, no estoy diciendo que nuestro negocio sea el COVID, pero que nuestro negocio sea las problemáticas que detonó el COVID y que supimos capitalizarlas. Entonces, me encantaría dejarte con esta frase. Esto es nuestro mayor valor como humanos, aprender a pensar. Si podemos estudiar, analizarnos, observarnos, hacer las preguntas correctas y todo lo que haces mal, en vez de preguntarte por qué hice eso o en vez de que el objeto de estudio sea la acción de lo que hiciste que no es bueno, que no es suficientemente efectivo o que llevó a la empresa a perder dinero, la pregunta es, no, el objeto de estudio no es la acción, es por qué lo hiciste, ¿no? Entonces, pues, hoy en día, uno de los principios de la transformación digital para ser relevante es entender que diferente es mejor que mejor. Y yo estoy convencido que todos aquí tenemos la capacidad de pensar diferente. Y pues esto era lo que yo quería compartirles. Entonces, encantado de preguntas y respuestas. Me tardé un poquito más, pero gracias. No, hombre, Ángel, muchísimas gracias a ti por la conferencia y vale la pena, la verdad. Estuve tomándole fotos a todo y luego recordé que nos comentaste que podríamos por ahí compartir la presentación. Sí.
Perfecto, ¿verdad? Sí, para servirles. Ok. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias. Ahora les voy a pedir a los que nos están acompañando, quieren levantar la mano si tienen alguna pregunta para cederles la palabra y que le hagan la pregunta directamente, o si no, en su registro nosotros teníamos aquí ya varias preguntas también que nos hicieron. Entonces veo si alguien levanta la mano en la parte derecha de su computadora, en la pantalla. Ok. Permíteme, estoy viendo. Okay. Creo que por lo pronto no hay nadie con la mano levantada, entonces voy a empezar con algunas de las preguntas. Ok, perfecto. Adelante. Un segundito, es que aquí las estoy abriendo. Yo la tengo. Primera pregunta dice, recomendaciones para un negocio con 20 años de antigüedad que desea iniciarse en las redes. Qué buena, es una buena pregunta, pero son 20 años de antigüedad, de repetición o de experiencia, ¿no? Mira, las redes sociales son una excelente herramienta de captación, de atracción de clientes. Solo hay que entrar en contexto, ¿no? Por ejemplo, Google es muy bueno para vender porque la gente entra a buscar y pues lo que quieres encontrar. Pero yo no entro a Facebook para comprar un carro o comprar un software o contratar un profesionista. Tampoco entro a LinkedIn para contratar un profesionista. Si me aparece contextualmente y es oportuno, pudiera considerarlo. Las redes sociales te ayudan a humanizar a la marca. Y cuando hablaba del tema del protagonismo, ve, por ejemplo, cuántas marcas en redes sociales, en porcentaje, solo hablan de sí mismos. Se dice que una mejor práctica es que la marca no hable de sí mismo en redes sociales más de un 30%. Entonces, si eres una empresa de 20 años que considera entrar en redes sociales, pues, ni siquiera me parece un impedimento. O sea, me parece, al contrario, cuántas historias de éxito pueden compartir, cuánto contenido podrían generar contextual para dar a entender el valor de la marca. Entonces, te doy un ejemplo. Si tú quieres transmitir que tu marca es inteligente, pues no vas a poner somos una marca inteligente. Pero a lo mejor compartes sobre tendencias, compartes sobre el futuro, compartes white papers y estudios de un tema que refuercen tu liderazgo en la temática. Entonces, yo lo que te diría es, lo mejor para manejar redes sociales para una empresa es tener a alguien joven que sepa dominar las redes sociales, pero también alguien estratégico que sepa de comunicación, porque no solamente es subir contenido por subirlo, la mayoría de las empresas contratan al Sobrinity Manager, que no es comunicólogo, que no es estratega, y pues subes redes sociales y no pasa nada. El objetivo de las redes sociales es, y el norte que debes de considerar es, ¿qué puedo provocar en quién y cómo lo puedo medir? Son esos tres criterios. Digo, te lo estoy simplificando. Entonces, hay marcas que no tienen por qué estar en Instagram. Hay marcas que no tienen por qué estar en Twitter. Entonces, no nada más es estar en redes. Facebook yo creo que es vital para casi cualquier negocio por alcance, pero pues no todos tenemos que estar en TikTok, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, identificar la red en la que quieras estar, tener a un buen comunicólogo que pueda transmitir y pues, no hablar de ti tanto, sino de crear como tú dijiste, provocar reacciones, ¿no? En tu conferencia. Por acá nos llegaron varias preguntas, te voy a hacer otra más que también me parece muy interesante y dice, ¿consideras que algún negocio no puede ser digital? Por ejemplo, real estate, comercial, el negocio es que las personas asisten al centro comercial, ¿o cuál es tu opinión sobre Muy esto? buena pregunta. Mira, yo conocí a uno de los creadores de Internet, fueron dos. Uno se llama Vinton Cerf, que ahorita trabaja en Google, y chécate el puesto, Evangelist, como apóstol digital. Y este personaje dice algo muy interesante, dice, en el futuro Internet va a desaparecer. Y tú, ¿cómo? O sea, va a estar en todos lados y ni cuenta te vas a dar. Mira, yo no puedo pensar en negocio sin pensar en digital, ni en marketing sin pensar en digital, ni en ventas sin pensar en digital. Ojo, la tecnología no es la solución a todo. La tecnología siempre es parte de la solución. Pero ¿sabes dónde sí está la solución? Siempre acá. Entonces, yo creo que todo se tiene que digitalizar. Esta es una realidad digitalizada, ¿no? Lo vemos en los medios, ¿no? Medios tradicionales y digitales, pues los medios son digitalizados. O sea, el día que Netflix muestre comerciales de tele, ¿es un comercial de tele digital o de la tele? Pues es lo mismo, va a ser lo mismo. Entonces, no, yo creo que lo digital, a mí la palabra, la verdad, no me gusta mucho. O sea, digital puede ser desde un reloj Casio de 20 pesos hasta mi huella del dedo.
No soy fan de la palabra, pero pues es la que tenemos que usar. Yo creo que es un must entrar a lo digital ahora. Y el COVID no lo demostró. Gracias al COVID, ¿cuántos negocios no se digitalizaron? A mí me sorprende, digo, yo la verdad sí salgo a comer con mis cautelas. ¿Cuántos negocios hay ahora que te aceptan tarjeta? Que antes no aceptaban tarjeta, ¿no? Y dices, bueno, entonces, pero sí, siempre me gusta mantener esa óptica. El objeto de estudio de lo digital no es la tecnología, es el humano y su interacción con la tecnología. Pero bueno, eso es más mi punto de vista. Muchas gracias. Y hablando de esto de COVID, otra de las preguntas que nos hacen por aquí, y ahorita le doy la palabra a los que tienen la mano levantada, dice, ¿cómo seguir impulsando esta adopción digital post-COVID? O sea, a lo mejor ahorita, como tú dices, hay un gran empuje, pero igual y cuando ya regresemos a nuestra nueva normalidad, que no es normal, ¿cómo seguir impulsándola? Muy buena pregunta. Mira, te voy a decir una cosa. Yo creo que muchos de nosotros no queremos la nueva norma, no queremos regresar a como era antes todo. O sea, yo lo veo desde muchas perspectivas. Le comentaba a María y a su equipo antes de empezar. He descubierto que me encanta limpiar, me encanta cocinar más de lo que pensaba. He conectado con mis hijos como nunca. Si el día de mañana, digo, yo tengo mi empresa, pero pensando que estuviera buscando trabajo, si me dijeran, te pagamos 100%, pero tienes que venir ya de la oficina, versus 60%, pero desde tu casa, ya sabes la respuesta. Ahora, también queremos salir de casa, ¿no? Digo, te vuelves loco de repente. Yo creo que al final va a ser un saldo a favor. Mira, piensa en los niños, por ejemplo, digo, los niños que tienen padres buenos, porque también ha de haber padres malos. Yo estoy seguro que los niños van a extrañar esta época cuando se reinstaure todo. O sea, ¿cuándo fue la última vez que tú de niño tuviste a tu papá en tu casa todo el tiempo para, por lo menos su presencia, ¿no? Entonces, yo la verdad creo que al final esto va a traer cosas positivas a la humanidad, al planeta, y por ejemplo, de veras, les voy a decir algo muy personal, yo vendí mi carro, me la paso en bici, y pienso, bueno, ¿para qué quiero un carro? O sea, al final puedo tener Uber, me ahorro el valet parking, y digo, tengo un carro para la familia, ¿no? Pero no tengo ya un carro personal. Y digo, ¿para qué quería un carro? O sea, al final, entonces yo siento que ahorita la gente está experimentando una felicidad más simplificada. Digo, para muchos de nosotros nuestro único viaje para pasear es el Oxxo, ¿no? O el supermercado. Pues sí, pero también estamos haciendo cosas en familia diferente. Entonces, yo creo que al final, digo, lamento a la gente que ha tenido pérdidas y muertes, eso es muy fuerte, no lo podemos ni medir ni cuantificar, pero al final yo creo que no vamos a querer regresar a la normalidad. Yo no quiero regresar a la normalidad laboralmente, y estoy sorprendido cuánto puedo lograr sentado en mi casa. O sea, cuánto nos movíamos a lo tonto, o sea, nos transportábamos a lo tonto. Entonces, pues bueno, traté de sintetizar la respuesta, pero yo creo que va a haber mucha gente que no va a querer lo mismo de antes. ¿Sí? Muchas gracias. Un par de preguntas más por aquí nos dices, ¿qué consejo puedes darme para un proceso de transformación digital cuando tienes colaboradores pues que no les encanta el cambio? Bueno, mira, la resistencia al cambio generalmente viene de altos mandos, y uno de los detonadores que provoca más la resistencia al cambio es cuando has sido históricamente exitoso en lo económico, ¿no? ¿Por qué Blockbuster no se reinventó cuando el de Netflix salió de Blockbuster? Pues porque le iba muy bien económicamente. La pregunta que para mí lo más importante es, uno, ¿qué haces en esa empresa? Dos, ¿por qué esta gente se resiste al cambio? Y tres, ¿valdrá la pena que tú provoques el cambio en esa empresa o te vayas a otra o que pongas la competencia? Entonces, ahora, si es tu propia empresa, porque a veces cuando es una empresa familiar, el que se resiste al cambio es tu papá y tu hermano mayor, pues no, a lo mejor no tienes de otra, no tienes la opción de irte. Yo entraría en un rol de agente de cambio. Ahora, te voy a decir algo interesante. Como agente de cambio, si tú lo quieres ser internamente en la empresa, de entrada tienes que tener claro, por mucho que tengas razón, si tú estás dentro de la empresa no te van a hacer caso. A mí me contratan mucho de asesor de change management, por ejemplo, para temas de transformación digital, para destinos, para bancos,
para gobiernos, para ciudades. Y es sorprendente. Yo lo primero que digo es, mira, muchas de las cosas que voy a decirle a la gente para la que me contratas son cosas que tú les dices, pero como eres tú no te van a hacer caso. Entonces tenemos que hacer complicidad. Sí necesitas de externos para generar cambio interno, la verdad. Entonces, la pregunta es, ¿qué quieres provocar en quién y cómo lo vas a medir? Y para mí lo que más curiosidad me daría es, ¿por qué esta gente se resiste al cambio? ¿De dónde viene esa fuerza para no cambiar y en un contexto como este? Pues muy probablemente no lo necesitan económicamente. Pero tocas el bolsillo de la gente. Y si la gente empieza a perder dinero, entonces ya cambian. Pero entonces, en realidad, ¿es cambio o reacción? Porque imagínate que yo no estoy llegando a mis metas por ser un cuadrado neófito en ventas y pensar como hace 200 años. Entonces, ya que veo que no voy a llegar a mis metas, entonces cambio la estrategia. Eso no es transformación, no tenías opción. Entonces, yo buscaría provocar a esta gente, yo buscaría provocarla. Y déjame decirte que el discurso directo no funciona, funciona más el discurso indirecto. Entonces, por ejemplo, si yo quiero provocar que el TEC de Monterrey sea mejor, pues no voy a llegar a decirle, oye, TEC de Monterrey, necesitas mejorar en A, B, C y D. No, mejor lo provoco diciendo, oye, ¿ya viste lo que hacen en Harvard? ¿Ya viste lo que hacen en la Anáhuac? Eso es discurso indirecto. Entonces, es muy interesante en qué silla te quieres sentar, pero no es fácil. Y si quieres innovar, debes de estar dispuesto a navegar contra corriente. Muchas gracias. Y la última pregunta, pues para también respetar tanto tus tiempos, muchas gracias por quedarte este tiempo extra. Pero nos pregunta Javier, una vez que pasemos el tema de digitalización, ¿qué seguirá? Ay, qué bueno. Mira, en Estados Unidos, hablar de transformación digital ya es como, ya, por favor. De hecho, yo digo, el término ya no me gusta mucho. Ya hablan de digital mastering. Ya, o sea, ya sabes qué es transformación digital, qué es madurez. Ahora es dominar. ¿Sí? El término es digital mastering, ¿no? Que es ya saber ejecutar, saber aplicar y entender que el valor de la tecnología es proporcional a que la uses. Perdón que dé este ejemplo, pero imagínate que te enfermas de COVID y tienes el dinero para ir al doctor. El doctor te da la receta, tienes el dinero para la medicina. Y la tecnología llamada medicina la guardas y no la usas y te mueres, pero ahí tenías la medicina. ¿Qué hiciste con la tecnología llamada medicina? Pues viviste como si no existiera. Suena absurdo, pero ¿cuántos de nosotros argumentamos que queremos ser mejores empresarios, padres, parejas, hijos, lo que quieras? Y hay tecnología para ser un mejor lo que quieras. Sabemos que existe y nos damos el lujo de no descartarla. O sea, ¿sufres de insomnio? Hay 46 apps para dormir mejor. ¿Ya las has probado? Seguramente no. Entonces, ¿de qué sirve que exista? Entonces, yo creo que la tecnología, la existencia de la tecnología, tiene una implicación filosófica como humano. Probarla. Ahora, hay tecnología que a mí me sirve y pues a ti no te va a servir. ¿Por qué? Porque a mí me sirve y me gusta porque es azul, pero a María no le gusta porque su color favorito es el rojo. Entonces no le gusta. Bueno, es válido. Pero el digital mastering, de lo que hablaba, tiene que ver con, ok, ya sabes lo que es, ahora hazlo. Y creo que dentro del digital mastering va a venir el tema de liderazgo a distancia. Es un tema que ahorita ya lo he dado, ya lo he enseñado, pero liderazgo y el management a distancia vienen con todo, ¿no? Pues muchísimas gracias. Con esto damos por finalizada la sesión. Agradecemos muchísimo el tiempo de todos y en especial tuyo también por ilustrarnos con tanta información tan relevante. Y pues lo seguimos aquí seguimos en contacto y compartiéndoles el contacto de Ángel y la presentación, ¿verdad? Gracias, un gusto y un honor colaborar con EGADE, con el TEC de Monterrey. Y bueno, gracias, excelente día. Encantados, igualmente. Saludos a todos, buen día. Gracias.